Bienvenidos a todos. Es un placer teneros en este segundo webinar previo a la iniciación del Diplomado en Economía Circular e Innovación en Modelos de Negocio que imparte Uniquemia conjuntamente con IESA y que empezará el próximo 12 de junio. Hoy el tema va sobre innovación verde y cómo esa innovación puede contribuir a los cambios en la economía sostenible. Hoy tenemos a Verónica Rodríguez, que además de profe del curso, es CEO en Green B2E y CEO también en Domec FinTech. Una es una compañía de, entiendo que de proyectos que tienen que ver con las nuevas energías, fundamentalmente la de hidrógeno, y la segunda tiene que ver más con proyectos que tienen que ver con la financiación de la economía verde. Pero en cualquier caso, hoy vamos a hablar, Verónica, de lo que haces. Ella, bueno, tú eres que hace un abogado y doctora en leyes, ¿no? En derecho, en este mundo de la innovación sostenible. Bueno, Hoy. como una buena pregunta. Todavía me la pregunto yo también. Pues la verdad es que es verdad que pues empecé pues hace muchos años desarrollando pues en mi carrera empresarial como abogada, nunca quise ejercer y me decanté por la rama de empresa. Entonces pues empecé a explorar sobre todo temas de desarrollos urbanísticos o el derecho inmobiliario que me atraía un poco y a raíz de ahí mi hermano y socio y cofundador conmigo del grupo Green B2E, que es ingeniero industrial, pues él ya llevaba pues unos años trabajando en el mundo de las energías renovables. También habíamos trabajado juntos en el tema del urbanismo anteriormente y pues él me transmitió más o menos pues su pasión por esos temas. Y al final, pues cuando vimos que los dos hacíamos un buen equipo, que nos gustaba lo que veíamos y lo que hacíamos, él estaba siempre en la parte internacional, porque como grupo hemos tenido experiencia no solo aquí en España, al revés, sobre todo en el sector energético aquí en España. En el 2006-2007 vino la crisis también energética, pues, sobre todo en la fotovoltaica, y pues nos tuvimos que ir sobre todo a la zona de Europa del Este, incluso México, a desarrollar proyectos de renovables. Durante esos años pues cogimos mucho expertise, mucho know-how en temas sobre todo de eólica y fotovoltaica, y a partir de ahí pues decidimos ya crear, traer, importar pues todo lo que estábamos haciendo en el exterior pues aquí a España. Entonces ya consolidamos el grupo en el 2016 con distintas fusiones entre distintas empresas. En 2016 ya consolidamos el grupo Green B2E y con la sede en España también, y poniendo pues distintas sedes. En Reino Unido teníamos sede, en Europa del Este también, y luego en Emiratos Árabes Unidos. A partir de ahí pues empecé como CEO, aprender por ya obligación, porque al final diriges todo pues al grupo de ingenieros, el equipo tanto técnico, el equipo humano y luego pues todos los desarrollos de los proyectos, y tienes que tener obviamente nociones, pero parece más difícil de lo que realmente es cuando ya estás en la faena. Y entonces, bueno, ahora estáis muy volcados en la energía de hidrógeno, ¿no? Digamos, como fuente, con muchísimo potencial. Cuéntanos un poco qué es esto del hidrógeno verde, porque, bueno, creemos que sabemos muchas veces, pero realmente pues no estamos tan informados como nos gustaría. Cuéntanos un poco de qué va. Pues mira, al final siempre digo lo mismo. Julio Verne, siempre cuando hacemos una presentación sobre el hidrógeno verde, ya dijo en su día que habrá un día que el agua será la energía
el factor energético en el mundo. Y tenía bastante razón, porque al final, pues todos los combustibles fósiles, como estamos viendo, al final tienen carácter limitado, y el agua, pues es un bien del que gozamos que tiene, pues gracias a Dios, carácter ilimitado. Hidrógeno verde, el hidrógeno existe, porque el hidrógeno como tal es la descomposición de la molécula del agua, que es H2O, como todos sabéis, en hidrógeno y oxígeno. Entonces, hay una planta mediante un método industrial que se llama, es una planta electrolizadora. Lo que se hace es separar esa molécula, separamos el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro. Es un proceso industrial, ¿vale? Que luego, pues ese hidrógeno es un gas que se puede producir de dos maneras: con la electricidad de la red. Entonces ya no es un hidrógeno renovable, porque si la fábrica electrolizadora se alimenta de electricidad normal o de otros combustibles, ya no es una energía limpia, con lo cual es un hidrógeno gris, que se utiliza muchísimo a día de hoy como combustible. Pero el hidrógeno verde lo que implica es, pues, la generación de esa electricidad mediante proyectos de energías renovables. Ya puede ser mediante eólica, ya puede ser mediante fotovoltaica, incluso con cogeneración, residuos, biomasa. Pues esa generación de energía renovable es la que alimenta la planta electrolizadora para que se realice esa fusión de división y se cree el hidrógeno verde, ¿vale? Que al final se puede hacer de varias maneras. Lo normal es inyectarlo a la red de gas, pero como es una tecnología ahora incipiente, es una nueva tecnología, es innovadora, pues muchos países no están preparados para que ese hidrógeno se inyecte directamente a los gaseoductos. Eso se está haciendo como futuro. Entonces, mientras que están haciendo ahora, pues los pocos proyectos de hidrógeno verde que hay, ese hidrógeno lo que están haciendo es o almacenarlo y transportarlo. Se está utilizando mucho, sobre todo para el transporte marítimo, ¿vale? Y si no, se puede transformar en derivados de ese hidrógeno, que pueden ser un metanol o incluso amoníaco, que también son muy utilizados y muy requeridos en determinadas industrias. Entonces, ahora mismo el hidrógeno verde es la energía del futuro, por lo que he dicho, porque aparte de ser, pues, de provenir del agua, es una energía que va a ser ilimitada. Y sí que es cierto que va a cubrir muchos problemas, sobre todo pues con toda la crisis que está viendo, por ejemplo, aquí en Europa de gas, incluso de los precios de los combustibles, que hay empresas a día de hoy, sobre todo en España y el resto de Europa, pues que no pueden tampoco, pues no pueden sobrevivir por los precios alcistas del gas, que es lo que está pasando también por la guerra de Ucrania. Entonces, ahora mismo sí que es una tecnología que sabemos que es el futuro, pero que también está en pañales. Porque, a ver, lo que te he entendido, ¿no?, es que al final es un hidrógeno verde porque se utilizan energías verdes o fuentes de energía verde para producir ese hidrógeno en condiciones mucho más, digamos, sostenibles, ¿no?, que la manera habitual, ¿no? Y entonces, claro, cuando hablas de la molécula de agua, de H2O, al final estoy pensando, precisamente nos conocimos también por el tema de mi pasado en producción o en maquinaria de producción de ozono, ¿no? De O2. Esa complementariedad entre tecnologías verdes que a lo mejor, o sea, que en un momento dado generas un ecosistema, digamos, positivo en torno a distintos productos, porque claro,
de lo que nos deshacíamos en la molécula de agua era del H para precisamente generar O3, ¿no? Ese tipo de complementariedad la ves que pueda llegar, Por que venga. supuesto, porque lo que acabas de decir, o sea, tú tienes una de las ventajas de producir el hidrógeno es que tú ese oxígeno también lo estás utilizando para determinadas industrias, como lo que acabas de decir. Entonces, es un medio que es, o sea, no pierdes nada. Es decir, es tan utilizable tanto la parte de hidrógeno como la parte de oxígeno. No se pierde, no se va a la atmósfera ni nada. El oxígeno también se utiliza tú sabes, en todo lo que acabas de decir, en muchas industrias. Entonces, Sanitización de agua, en en temas farmacéuticas, textiles, en farmacéuticas, sí, sí, desde luego. Y una cosa que me llama la atención es porque has comentado, claro, es evidentemente no sé si es porque es inestable como gas y entonces la manera de transportarlo pues es de manera casi que te diría que rudimentaria. ¿Eso es así tan así o los medios de transporte también están pensados para que tengan bajo impacto? Es decir, porque transportarlo en un mercante o transportarlo en camiones tendrá también una huella no, claro, o sea, quiero decir, al final el gas también se transporta. Quiero decir claro. que sí, ahora mismo lo ideal es que los gasoductos estén totalmente preparados. De hecho, aquí en España y en Europa ya se están preparando para poder inyectar el hidrógeno renovable ya. Van a empezar con un mix energético entre el gas natural y también el hidrógeno que se ha probado y sí que se puede en determinadas porciones pues ir a gasoducto. Pero claro, la producción aparte, a día de hoy, eso no es posible, entonces sí que se tiene que transportar, que sí que pues se transporta obviamente en condiciones de transporte de cualquier gas, ¿vale? Pero sí que se está haciendo hasta que esa red esté totalmente habituada. Incluso lo que te he dicho, o bien lo almacenan o bien se puede convertir o en metanol o en amoníaco, en otros derivados del hidrógeno. Claro, ¿qué obstáculos hay? Yo recuerdo hace años, hace muchos años, te hablo, ahora 30 años casi, que ya hablábamos, o se hablaba, era como un rumor, ¿no? O igual, a lo mejor yo no era tan experto para nada, como tampoco lo sigo siendo, pero entonces tenía menos idea de toda la parte de economía sostenible y circular. Y yo recuerdo que había comentarios en los que, de repente del Politécnico de Valencia o de institutos de investigación y tal, ya se hablaba que el agua era posible convertirla en energía y sustituir las energías existentes entonces, más contaminantes, pero que había intereses que evidentemente eran complicados de sobrepasar y por eso no se avanzaba en ese tipo de tecnologías del agua como fuente energética. Entonces, ¿qué otros? Porque ahora ya se la sabe, ¿no? Y ahora ya aparece, porque los costes, evidentemente, de las otras energías se han encarecido. ¿Qué obstáculos podrías señalar actualmente que sigue siendo importantes para el desarrollo de este tipo de energía? Si los Pues hay, ¿eh? en primer lugar, que no hay, por ejemplo, para que te cuento una anécdota de lo que efectivamente estás diciendo. Cuando, como te he dicho, yo estoy aquí en España y en Europa, pero mi hermano lleva la parte internacional, entonces él tiene residencia, está viviendo en Abu Dhabi y no con el rey, separado, pero, pero allí estamos en un consorcio internacional con un grupo de empresas que ya tiene varios proyectos de hidrógeno renovable, de hidrógeno verde, y hemos hecho pues en Marruecos y en Italia algunos desarrollos. Y nos llamaron del gobierno de Abu Dhabi para hablar, porque queríamos hablar de un proyecto de hidrógeno verde. Y mi hermano siempre cuenta la anécdota que cuando estaba yendo a la reunión, en el ascensor estaba pensando, es como si estuviera yo yendo a Coca-Cola, a la fábrica de Coca-Cola, a venderles Pepsi-Cola. Me van a tirar de aquí. O sea, el primer país
como has dicho tú, que tiene casi el monopolio en petróleo, o sea, y estoy yo aquí vendiéndoles nuevas tecnologías renovables. Cuando llegamos, llevaban ya 5 años, tenían un departamento especializado en hidrógeno verde y no solo un departamento, tenían una reglamentación ya de toda la implementación de ese hidrógeno renovable en toda la zona de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, los que cuando estamos hablando de intereses, porque es verdad, al final, pues todo lo que está pasando con la energía es el principal, yo creo que uno de los principales motivos de guerra entre países, y que uno de los principales países productores de petróleo ya esté sabiendo que esto se acaba y que tiene que estar adelantado en el hidrógeno verde, pues te pone muy en órbita y te hace mucho ver. Está claro que todo lo que están allí van pues muchos años adelantados en todo, pero ya te dice por dónde van a ir los tiros, nunca mejor dicho. Al final, el hidrógeno renovable, ¿qué le falta ahora? Pues, ¿por qué ahora no es rentable? Porque no es rentable. ¿Por qué? Porque primero no hay una reglamentación de implementación de esa tecnología en toda Europa, o en el resto de países están trabajando en ello. Y ahora mismo la obtención, por lo que te he dicho, de ese hidrógeno, incluso el transporte de ese hidrógeno, hace que los proyectos sean muy costosos y muy caros. La tecnología es una tecnología, como he dicho, incipiente, entonces la inversión es muy alta. Entonces las empresas o bien reciben subvenciones por parte de los gobiernos para ese tipo de producción. No estamos hablando de una planta fotovoltaica que al final tiene costes altos, pero son asumibles porque al final tú el precio, la demanda de energía de ese tipo, pues es muy alta. El hidrógeno verde, como te he dicho, ahora mismo es el futuro, pero no están preparadas los gaseoductos para verter hidrógeno, incluso se puede transportar y demás, pero la demanda a día de hoy no es suficiente para invertir tanto en fabricarlo. ¿Que va a ser así? Sí, pero van a tener unos años, pues se está hablando de proyectos que para que estén maduros estaremos hablando pues a partir del 2028, 2029. Sí, o sea que ese es el horizonte temporal que veis un poco es ese, es a 5 años vista, diríamos, Aquí en ¿no? Más Europa bien. sí. Y más allá, porque mira, hay mucha gente en este curso, mucha gente, bueno, y esa es una escuela muy prestigiosa en Venezuela y que representa un poco los intereses, digamos, de la economía más avanzada que puede haber en Latinoamérica y también tiene sede en Panamá. Hay muchísimos venezolanos, también hay muchísima gente de Latinoamérica que escucha este tipo de mensajes, pero tú lo has comentado, o sea, que Emiratos Árabes, que es una potencia, esté fijándose en este tipo de tecnologías es básicamente porque ya hay un know-how. Muchos de los alumnos que tú y yo hemos tenido en el pasado es gente que viene de las petroquímicas, es decir, y que Efectivamente. están muy interesados tienen un conocimiento ya muy avanzado desde comercialización de energías hasta elaboración de productos derivados, ¿no? Entonces, todo ese tipo y de mercados y de network, es decir, que eso es un valor que aunque cambiemos de productos, si hay una buena comercialización y una buena, digamos, diseño de la oferta, pues puede ser el siguiente paso, ¿no? Y incluso ir muy avanzados. Entonces, este tipo o sea, tú ves realmente ese panorama en el que los países, bueno, Dubái, perdón, Emiratos es el ejemplo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees? ¿En qué pasa? Yo no entiendo de energías. ¿Qué Pues, similitudes pueda tener? ¿Qué cosas se pueden utilizar de ese de, conocimiento? de lo que acabas de decir, por ejemplo, sobre todo los países que acabas de nombrar,
De hecho, aquí en España tenemos al presidente de BP, que es una de las empresas principales también a nivel mundial, pero aquí en España que está produciendo, que está también en la vía del hidrógeno. El presidente es Andrés Guevara, es venezolano, con él he tenido pues ocasión de hablar varias ocasiones y es una de las grandes empresas que está apostando aquí por el hidrógeno verde también. Ellos ya sabéis que pues también son una empresa bastante importante y ya están viendo que aquí en Castellón, en España, tienen una fábrica muy importante. Ya están habilitándola para el tema del hidrógeno verde, porque ellos lo que hacen ahora, el hidrógeno no renovable, el gris, se llama como hidrógeno guarro. ¿Por qué? Porque Sí, no es ecológico, que decimos, no es sostenible. Entonces, ellos están trabajando con hidrógeno gris y ahora mismo pues están implementando ya el hidrógeno verde aquí. ¿Por qué? Porque sobre todo esas empresas que tienen visión internacional, ¿vale? Como has dicho, en Emiratos Árabes y demás, están estudiando la tecnología, ya está madura, o sea, ya está estudiada como que funciona. A día de hoy, o sea, y que es mucho más eficiente para todo tipo de industrias que cualquier otra y que funciona, está totalmente probado. Implementarla es más complicado a nivel reglamentación, como he dicho antes, o a nivel también costes. Sí, que va a ser también muy, 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 muy utilizada en otros ámbitos, no solo en el industrial, sino que también en el tema de la movilidad, también. Es decir, no solo va a servir para sobre todo las transitarias, las navieras y demás, el transporte marítimo que pues está, que base, que es uno de los grandes emisores también, le van a obligar a utilizar hidrógeno renovable también, pero no va a ser tan raro en el futuro, según la directiva europea, va a haber obligación de implementar hasta hidrogeneras, que son las gasolineras de hidrógeno, ¿vale? Cada 150 kilómetros en Europa. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo una cosa, o sea, al final, aunque haya energías renovables o los coches eléctricos, ¿vale? Los coches eléctricos, bien, dicen, es el futuro. Bueno, es el futuro, pero no se va a poder la tecnología. Ahora sí que tenemos las electrolineras, tú puedes recargar tu coche, pero ¿cuántos coches, por ejemplo, aquí en Europa duermen fuera de garaje? No se puede dotar de electrolineras como una gasolinera normal, porque es inviable totalmente para los vehículos. Cambio de hidrogenera sí, porque sí que puedes utilizar luego el gas y puede ser el combustible del futuro. Con lo cual, lo que me estás diciendo es verdad, o sea, hay que importar y exportar, por supuesto, todo el conocimiento que se tenga, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora en España, porque pues estamos desarrollando los proyectos aquí o intentando desarrollarlos, porque teniendo la experiencia internacional, teniendo la experiencia de Emiratos Árabes Unidos, estamos utilizando muchísimo conocimiento y lo estamos trayendo aquí para que la implementación sea mucho más fácil, no tengan que pasar, como siempre, años y años. Ellos ya van 5 años por avanzados por delante del resto, pues por lo menos que aquí no se tarde 10 años más en implementar las tecnologías. Al final, siempre hay una cosa, Alex, como decía el año pasado también con el tema de lo de la plataforma, cuando me hablan de innovación, siempre digo, la innovación es ahora, ahora, bueno, ya veremos mañana lo que pasa. Pero cuando claro, algo se prueba y está testado y es innovador, se tiene que implementar. claro. Y entonces a nivel de, tú habías hablado antes de demanda, ¿no? La demanda no es lo suficientemente importante como para que la gente entienda que debe invertir, porque estamos hablando de inversión y más No, pero es un de- tema de infraestructuras, lo que te he es un dicho. tema. Claro, porque al Es final básicamente, si tú puedes, es como si me dices, como si te dijese, mira, la red, la energía, la eléctrica, no se puede transportar por la red. Con lo claro, cual, ¿cómo la puedes transportar? Pues imagínate, pues como lo que estoy diciendo, pues pues tienes que llevar cargadores.
o tienes que llevarla almacenada si se pudiese, bueno, sí, se puede en baterías, para que luego pues tenga, entonces, ¿qué pasa? Que no están las infraestructuras todavía adecuadas para que pueda ser, para que se pueda consumir de una manera masiva. Eso es lo que Pero el hace. ritmo de inversión va bien, queremos Claro, decir. de proyectos seguro. ¿Por qué? Porque ahora lo que está haciendo las grandes empresas también es invirtiendo en esta tecnología porque saben que como se va a desarrollar al final y va a tener que pues, adecuarse la red gasista, por ejemplo, y demás, pues vamos a avanzar en las tramitaciones, que luego es lo más complicado a nivel reglamentario legal, pues desarrollar esos proyectos, porque tú ten en cuenta que para una planta electrolizadora, imagínate, para alimentarla de 50 megavatios, que produzca 50 megavatios de hidrógeno renovable, se necesitan 200 megavatios de energía fotovoltaica. Es decir, se necesitan muchos paneles, se necesita tener un terreno de muchos millones de metros para hacer una instalación o eólica o solar para alimentar. Entonces, si ya en un tema de desarrollo de cualquier proyecto renovable se tarda mucho tiempo a nivel permitting y luego en construir el parque, ponerlo en funcionamiento y demás, cuando ya está combinado todo ese proceso y se tiene que hacer encima para alimentar otra, para un autoconsumo de una planta electrolisis, pues es muchísimo más complicado a nivel de tramitación. Por eso no es una cosa inmediata. Por eso cuando te digo es que todavía no hay la demanda suficiente, no hay la demanda Yeah, suficiente porque no hay producto, o sea, no hay oferta suficiente, pero es que claro, aparte no está las infraestructuras totalmente preparadas para ello. Por eso te digo claro. que hay un horizonte de aquí a 10 años, pues ya hablaremos tan normal del hidrógeno verde. Ojalá, bueno, yo creo que sí. Estoy pues, convencido. Ahora mismo suena un poco a ciencia ficción todavía como todo, pero es que esto, los que hemos pasado por la innovación que nadie entendía o que estaba muy incipiente, sabemos que eso tiene un proceso de maduración y que cuando ya despega ya no hay punto de regreso. Eso Una es. cosa, yo recuerdo con el tema de, bueno, el agua ya, cuando empecé la carrera, esto para más o menos en el año 85, que es como que suena al siglo pasado, muy en el siglo pasado, esto ya nos comentaban que las guerras vendrían por el agua, ¿vale? Y Ujú, esto, bueno, esto ya está ocurriendo, ¿no? ujú, Pues la crisis de recursos hídricos ujú. Entonces, claro, yo mi pregunta seguro que es naif y tú me la vas a contestar muy, pero así como en el petróleo, sí que hay distintos tipos de petróleo y requieren distintos procesos de refinado y hay, bueno, eso encarece en determinados tipos de petróleo. Encarece el precio final del proceso de elaborado. Pasa igual con el agua, es decir, ¿el agua tiene que tener determinadas condiciones o vale cualquier agua? No, a ver, el agua del mar no vale porque tiene que, obviamente, lleva Claro, más componentes, pero por ejemplo, el agua de depuradoras, ¿vale? Sí que se puede separar perfectamente la molécula en hidrógeno y en oxígeno. O sea, muchas es muy buena pregunta porque aquí a nivel también España nos hacen mucho esa pregunta porque es verdad que cuando estamos estudiando a lo mejor un terreno para plantear una fábrica de electrólisis, pues intentamos ver que haya incluso pues agua de pozos cercana o si es un terreno agrícola, pues están abastecidas, pues si hay algún agua de río o algún agua, coger incluso agua de depuradoras, totalmente posible. Entonces es mucho más fácil porque el tratamiento no es como has dicho tú en el tema del petróleo, de las refinerías y demás, que tiene que ser muchísimo más, es más complicado y caro también. claro. O sea que podríamos hablar, a ver, aquí en España es un poco más complejo el tema del agua, de fresh water, ¿no? De agua dulce.
Ujú. que en otros países, pero por ejemplo, estoy pensando en Venezuela, que yo lo conozco muy bien porque nací allí y viví allí hasta mi adolescencia. Y claro, los caudales de los ríos allí son Bueno, eso es una son barbaridad. inmensos, ¿no? Y lo Claro, por mismo eso. pasa por la parte de Brasil y Latinoamérica. Es decir, el agua de río es correcta, mucho Ujú, mejor. Es decir, ujú. que podría haber una nueva fuente de riqueza, incluso Hombre, hídrica, en ese claro. sentido. Sí, pero no, En es- como al final es una fuente que decimos que es ilimitada también, quiero decir, no es como, o sea, como me dices, el agua del mar. Quiero decir que sabes claro, que no es como un combustible fósil y demás. Sí que es cierto que no creo que por tema de aguas pueda haber a lo mejor ese tipo de guerras o de intereses problemas. de problemas. ¿Por qué? Porque sí que va a poder toda la gente que quiera implementar el tema del hidrógeno o todos los países, pues al final el agua es un bien de la humanidad, Ujú. no es inagotable y van a poder utilizar distintas fuentes de eso para el tema del hidrógeno. O sea que Bueno, son no es como las el 7:30. petróleo, vamos. Ya. Es que claro, no, esperemos no cambiar no unas guerras por otras, desde Pero lo luego. que dices tiene mucho sentido porque al final yo creo que también en los países de los Emiratos Árabes ahora dicen, pues queremos ser los pioneros porque ya saben lo que es tener el monopolio, la riqueza o el control y al final siendo también los primeros en eso, pues pueden tener dominio. Oye, dos últimas preguntas, son y 34. Vamos a ver, Mm. una, China. ¿Sabemos algo de qué opina China de todo esto? Pues los chinos están calladitos, como siempre, pero a nivel energías renovables, a nivel todos los temas de nuevas tecnologías, son punteros. China, como sabemos, es el principal fabricante de módulos fotovoltaicos, de todos los componentes de energías renovables y, por supuesto, todos los elementos de la cadena de valor del hidrógeno verde están fabricados también allí, con lo cual van a ser uno de los países pioneros en hidrógeno verde, sin duda alguna también. Pero no Claro, solo o sea, dentro de China, sino exportando como hacen ellos. sí, Ah, ya van bastante, China y Japón también van bastante adelantados y en todo el tema energético, pero son mucho más especialistas en toda la cadena de valor, en todos los componentes también. sí, bueno, no hay que quitarles el ojo tanto como competidores, ¿no? Como aliados. Bueno, al Bueno, y la final última, dependemos de ellos porque a día de hoy, para que te hagas una idea, os hagáis una idea, por lo menos en Europa, no hay stock de placas fotovoltaicas. O sea, al ujú, final ellos siempre desarrollan un know-how, una manera de fabricar bastante adelantada al resto, lo que hace que tengan precios muy competitivos y ahora mismo simplemente no es viable muchas veces fabricar paneles aquí en Europa porque al final llegan los chinos y tienen una tecnología muy puntera y encima buena calidad y te los están vendiendo pues 3 veces menos que si vas a otros fabricantes. Pues con eso, con todo. ya, Siempre, ya. por eso en muchos países o pues, con el tema de los aranceles, con el tema de exportación en Estados Unidos y demás, les ponen el freno porque al final, como tú dices, no deja de ser algo de interés de cada uno de los países. Claro. Y Verónica, algo ya más terrenal, diría yo, y que te va a tu día a día. ¿Cómo se mueve o cómo sientes tú, siendo mujer, el liderar un proyecto como el que lideras en un mundo que yo no lo conozco, pero así en general, como es un mundo de hombres y más Mm. y la sensación que tengo es que en el tema energético, a pesar que se habrá grandes profesionales, pero debe ser
bueno, solamente irte a Emiratos ya es un reto para una mujer y hacer negocio Bueno, con a ver. Emiratos. Claro, pero en general, en el mundo energético, ¿cómo lo percibes y cómo ves el cambio? ¿Hay cambio? ¿Están De pasando primeras, cosas? ya te digo yo que en tema de Emiratos, ¿vale? No he ido yo, obviamente, ha ido mi hermano, que es el que vive fuera, pero ahí está muy difícil. O sea, quiero decir, en países esos, aunque sí que es cierto que tú puedes, obviamente, como europeo, participar en todo, nunca he tenido, pero sí que, por desgracia, no tienen pues el pensamiento occidental o el desarrollo ahora mismo en Europa prácticamente. Me alegra mucho también pues compartir mucho proyecto y que ejecutivas del sector pues sean mujeres. Hace años pues era más difícil, era más raro de ver que una CEO en tema energético pudiera ser una mujer. Con el tiempo sí que es cierto que ahora mismo hay muchísimos más estudiantes femeninas, ingenieras del rama de renovables que masculinos también. O sea que en eso se ha equiparado también. Y salvo en esos sitios, sí que yo me he sentido, a lo mejor porque desde mis inicios siempre he solido pues tener ese estatus y trabajar más con hombres, me he adecuado bastante bien también y veo que ha avanzado mucho hasta la fecha. Entonces, lo he normalizado muchísimo porque sí que es real que me ha pesado mucho más la condición en un tema técnico de renovables, pues no tener una carrera o unos estudios técnicos que por el hecho de ser mujer. Pero al final, como todo, o sea, te tienes que adaptar a la situación. Si pues por un respeto a un país no he tenido que ir a una reunión y demás, o también pues para que salga un proyecto, pues no he ido, pero que lo he vivido con normalidad. Y para mí también es más una pasión y al final un día a día. Y no soy, pues obviamente ahora mismo está muy de moda pues el empoderamiento, la lucha por la mujer y demás. Y yo soy la primera pues que si puedo ayudar, pues ojalá, pero que sí que veo que hay bastante equilibrio. Al final, como digo yo, todos los excesos de todo son malos. Entonces, estoy contenta porque cada día en todos los sectores pues veo que se está equiparando mucho más. En el sector energético hay muy grandes profesionales, te encuentras día a día mucha gente de la que aprender sobre todo, ya sean hombres o mujeres, pero lo que tú dices al final y en innovación, como tú sabes también. Y al final es Sí, un reto y la sociedad está cambiando o ha cambiado ya muchísimo en todos esos sentidos. Ahora, por claro. ejemplo, lo, lo raro es que una niña, por ejemplo, mi hija tiene 11 años, pero desde los 5 años dice que ella quiere ser ingeniera, por ejemplo. Claro, claro, pues es que así es. Y estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo en que al final la inteligencia y la pasión y el trabajo bien hecho prevalecen sobre cualquier ideología o cultura, Sí, ¿no? Al final, efectivamente. quién vale, quién está apasionado por su trabajo, quién estudia, quién usa la inteligencia para enfocar los proyectos, no necesita etiquetas, yo creo. Eso es. Ni se Y las piden luego tampoco. lo que dices de incluso, o sea, al final, como digo, la suerte que tenemos es que como ahora mismo, o sea, estoy con gente de otro continente o me está escuchando gente de otro continente en el cual he vivido o he trabajado o he tenido experiencia y al final estamos hablando de valores humanos, valores profesionales, y si te tienes que adaptar, porque te tienes que adaptar a una sociedad, a una manera de hacer las cosas, a una legislación, pero por eso un bien común, por un bien por la sostenibilidad, por un proyecto bueno y demás, pues nos adaptamos totalmente. Lo que has dicho, las zonas de Venezuela, Uruguay, Panamá, todos los países
de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica. Es una barbaridad la cantidad de recursos que tienen para cualquier tipo de proyectos de renovables. Y al final aprendes muchísimo porque no es cuestión de ir más rápido o más lento. Al final es cuestión de tener un concepto claro y de saber que el futuro de nuestro planeta, ¿vale? Es la sostenibilidad, porque al final no es una cuestión solo de supervivencia, de salvación, de conservación del planeta, sino que va a ser una necesidad del día a día. Entonces, pues hasta los niños más pequeños, como te estoy diciendo, ya saben, por ejemplo, que ahora mismo con la crisis energética, por lo que haya sucedido, por la guerra y demás, pues están mentalizados que a lo mejor en casa no se puede encender la luz porque vale mucho dinero la factura. Entonces ya entienden que porque teniendo un sol impresionante, tenemos el mar, tenemos el viento, no podemos producir energía con recursos naturales. Eso hace 15 años, cuéntaselo a un niño, vamos, no tenía ni ese concepto y mira ahora. Es que nos estamos adaptando por necesidad. Por eso te digo que en todo eso, al final es adaptación. Claro, bueno, es la definición de la inteligencia, ¿no? Al final, y precisamente todo el avance hacia esos modelos inteligentes de economía circular, de complementariedad en los distintos nodos del sistema y tal, que como os explicaba al principio, es un poco también lo que vamos a contar, ¿no? Y bueno, vamos a parar ya porque son No voy a hacer 45, tú tienes una spoiler, reunión, que yo ya... yo también. No vamos a hacer, yo tengo ahora otra clase también con Latinoamérica bueno, y no vamos a hacer spoiler, no vamos a adelantar cosas. Ha sido un placer y siempre es un placer, Vero, tenerte con nosotros contándonos tus experiencias y tus proyectos. Y bueno, yo espero que los que hayáis estado os pique el gusanillo, ¿no? De estar en el próximo curso que vamos a impartir, en el que va a estar Verónica, pero van a estar grandes profesionales en casos concretos, casos de éxito y luego en todo un marco teórico y conceptual que es importante que cualquier alumno y cualquier profesional que quiera meterse en este tema de la sostenibilidad y la economía circular, pues tengan presente. De momento nos despedimos Yo y encantada. agradecerte de nuevo, Y no, Verónica, que estés. agradecerte a ti y ya sabes que yo ya como en mi casa. O sea, que pronto nos vemos. Fantástico. Nos Muchísimas vemos. gracias Venga, por todo. gracias y hasta Hasta pronto luego. a todos. Chao, gracias.